Bueno, ahora sí, ¿ya puedo iniciar, Eduardito? Sí, magistrina, ya puede dar inicio a su ponencia. Muchas gracias. Ah, Bueno, muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por nuevamente la recepción. Es un gusto nuevamente estar con todos ustedes. Vamos a iniciar o terminar ya con estos dos temas y este módulo. Vamos a hacerlo un poquito de forma práctica. En realidad de recordar, puesto que ya estamos casi finalizando este diplomado de ventilación mecánica. Entonces, lo que nosotros queremos como docentes es pues que ustedes de alguna manera se lleven a casa y a sus instituciones eh, a, digamos, un consenso de lo que han podido aprender y concienciar además con todo su equipo de compañeros. Entonces, hoy me ha tocado un tema muy bonito, un tema que también da lugar mucho a lo que es la ventilación mecánica y es el tema de las cardiopatías, ¿no? El tema de las cardiopatías es un tema con un abordaje muy amplio, un abordaje que también necesita de una especialización eh, y hay una especialidad específicamente de cardio, ¿no? De más está decirlo, no soy especialista en cardio, sin embargo, tengo los conocimientos y el manejo que deberíamos cuando el bebé está aún en nuestra unidad para ser transferido para un proceso quirúrgico, ¿no? Entonces, el corazón es vida. Si el corazón deja de latir, no existimos. Sin embargo, esta, este pensamiento, estas frases que sin duda conmueven, porque si deja de latir cuando una persona ya está muy adulta, quien además quiere que esa persona se vaya, ¿verdad?, de nuestras vidas. Pero es la ley de la vida, en ese camino vamos todos y cuando tiene que dejarnos se va. Es también muy triste cuando nosotros vemos partir a bebés muy pequeños que aún todavía recién han visto la luz del día, los segundos, minutos, horas y a veces solamente algunos días. Y ni siquiera a veces tienen la oportunidad de, estando en vida, ser tocados por sus papás. Este tema de cardiopatías sin duda nos lleva mucho a la reflexión, no solamente a nosotros como docentes, no solamente al personal de salud, sino también a entender un poco más, ¿no? Que no necesariamente hoy por hoy un bebé con cardiopatía, pues es sinónimo de que ya se va a ir, ¿no? Tenemos que hacer mucho por ellos. Y es este bebé que nos entrega su corazón día a día. Es este bebé que de alguna manera, si no puede hablar, en su diario mirar, en algún momento cuando sonríe, nos dice aquí estoy. Soy tuyo, tuya, en todo este proceso que me toca vivir. Y sin duda no es solamente la cardiopatía, sino todas las complejidades de enfermedades que nosotros día a día vemos en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, queridos compañeros, compañeras, hoy nos toca hablar de la relación corazón-pulmón, ventilación mecánica y la estabilización del recién nacido cardiópata. Cuando nos hablan de cardiopatías, nosotros mentalizamos, pues, sin duda, un corazón que no está íntegro, que anatómicamente tiene muchos desperfectos, que también a la vez no va a tener una fisiología y llevada como cuando nace un bebé normal, ¿verdad?
Entonces nosotros cuando vamos afianzando nuestros conocimientos, pues nos encontramos con muchas estructuras dentro de esta apertura de búsqueda para poder orientarles y para poder darles, eh, en resumen, lo que hoy por hoy se realiza. Esta es nuestra unidad de ventiloterapia, donde no solamente nosotros atendemos pues a muchos bebés con diferentes patologías, sino también aquí atendemos a estos bebés cardiópatas que cuando ya son diagnosticados con una patología probablemente quirúrgica, esperamos una transferencia para que estos bebés los lleven a esta unidad especializada que es el INCOR para ser intervenidos quirúrgicamente. Sin embargo, igual el bebé tiene un aparataje encima. eh, Obviamente cuando los papás ingresan, pues ellos se van a sentir sorprendidos por todo este sinnúmero de equipos, de bombas, de ventiladores, ¿no? Y todos los procesos que a lo mejor en algún momento ellos ven, ¿no? Entonces, la ventilación mecánica, pues es una forma de ayudar a la respiración espontánea con una presión inspiratoria mecánica. Si bien es cierto, todo este tema de nuestro diplomado y el tema es de, pues, de ventilación mecánica propiamente dicho, eh, es solo para la ayuda, ¿no? No lo tengamos como un conocimiento propio que se tiene que hacer, sino también siempre debe optarse por una ventilación mecánica no invasiva, ¿no? Pero en caso de ser invasiva, hay que limitarse, ¿no? Y a lo estrictamente necesario, ¿no? No hay que apasionarnos tanto en que el bebé, pues, continúe por largo tiempo si ya no lo necesita, ¿verdad? Eh, ¿Por qué un bebé puede nacer con estas cardiopatías congénitas? Siempre nos hemos preguntado, ¿verdad? Pero para responder a esta pregunta vamos a hacer y vamos a socializar un punto importante, ¿no? Este punto que ya lo hemos tocado eh, en módulos anteriores, y es sobre pues la respiración espontánea o mecánica, ¿no? Que requiere de la generación de una gradiente de presión. ¿Por qué volvemos a tocar y a recordar esto? Porque precisamente hoy nos va a tocar relacionar todos estos temas con, con el tema de las cardiopatías, con el tema del cuidado del corazón, ¿sí? Entonces, habíamos disertado en una sesión anterior de que pues en la respiración espontánea, ¿quién genera ese gradiente de presión? A ver quién se acuerda. ¿Quién genera ese gradiente de presión cuando hay una respiración espontánea? ¿Están allí? Hola, a ver, alguien que me conteste. ¿Quién es el que genera el gradiente de presión en la respiración espontánea? El diafragma. Así es. ¿Quién me contestó? Rosales. Sí, ¿Su nombre? Judith. Judith. Ujú. Judith Rosales. Perfecto. Gracias por estar ahí, Judith, por estar hasta estas horas pendiente de toda la disertación de los docentes. Muchas gracias. Sí, efectivamente es el diafragma, ¿no? Porque se acuerdan ustedes que mediante una maqueta, ¿no? Veíamos que cuando el diafragma precisamente, digamos, baja, ¿no? En el momento de la respiración, el volumen va a aumentar, por lo tanto, la presión va a disminuir, ¿no? Y es allí donde pues se genera la respiración espontánea. En este caso, eh, por ejemplo, en la respiración mecánica, ¿quién va a generar ese gradiente de presión? Es el ventilador mecánico, ¿sí? Entonces, este ventilador mecánico pues va a generar
muchos tipos de presiones, presiones muy intensas, ¿no? Que de alguna manera también van a provocar, digamos, que el corazón también sufra, ¿no? Si no sabemos manejarlo de alguna manera bien, ¿no? Porque cuando nosotros respiramos, no solamente respiramos oxígeno, sino también respiramos, perdón, eh, también va a ser invadida por toda una circulación en la que va a participar todo el torrente sanguíneo, ¿no? Y va a llegar al tórax, ¿no? La sangre viene pues del cráneo, ¿no? Va a venir de los miembros superiores, ¿no? Y va a ir al tórax, ¿no? Y por ende también al corazón. Entonces, si este ventilador va a generar presiones, definitivamente, probablemente, ¿no? Vayamos a perjudicar al bebé disminuyendo el gasto cardíaco, ¿no? Disminuyendo el retorno venoso, e incluso a veces llegando a la muerte, si no podemos manejarlo con sumo cuidado. Por eso es importante que nosotros tengamos cuidado cuando vamos a manejar los ventiladores. No solamente en este caso vamos a tocarle la cardiopatía, sino en todos los procesos patológicos que vemos o atendemos a diario en las unidades de cuidados intensivos. Y precisamente esta es un croquis de la respiración espontánea, ¿no? Entonces, ustedes fíjense, vamos a ver si puedo lograr, a ver, esperen un momentito. A ver, miren aquí, dice que este no es, a ver un momentito, por favor. Bien. Miren, ¿no? Esta es una respiración, ¿alguien me está hablando? ¿No? Sí, bueno, ahí hay una respuesta que ya me habían dado. Gracias por la respuesta. Y fíjense, cuando hay una respiración espontánea, Magister, ¿sigue con nosotros? Eh, Magister Gina, ¿me escucha? ¿verdad? ¿Qué pasa? La presión disminuye. Entonces se crea o se genera esa diferencia de presiones. Es decir, se crea una gradiente de presión y por lo tanto se va a ver o efectivizar esa respiración espontánea. ¿Sí? Entonces, la respiración espontánea va a dar lugar a un cambio de volumen, a una diferencia de presión y por ende va a generar un flujo de gas. ¿Sí? Yo respiro, ¿no? Hay una mayor presión y una menor presión. Como hay una diferencia, hay una gradiente de presión, ¿sí? Igual sucede cuando hay una gradiente de presión y lo genera el ventilador mecánico, ¿no? De igual manera, es el ventilador que va a generar la presión hacia el tórax y entonces va a generar también una gradiente de presión, ¿no? Va a generar un flujo de gas y esto va a generar también un cambio de volumen. ¿Sí? Esto ya lo habíamos tocado en un módulo anterior y lo hemos repetido en otro también. Pero ¿por qué repito nuevamente esto? Para que ustedes se enfoquen un poquito en todo este proceso de la ventilación mecánica, para que ustedes vayan abordando y vayan encaminando a ver qué pasa con esto de la cardiopatía. Entonces, habíamos nosotros conversado un poquito sobre este tema y habíamos dicho precisamente que si el ventilador mecánico
genera presiones, ¿no? Definitivamente o probablemente, si no está siendo bien llevado, va a disminuir el gasto cardíaco, ¿no? Va a provocar una inestabilidad, ¿no? ¿Y cómo nosotros como enfermeros podemos nosotros vigilar este gasto cardíaco? Incluso esto tiene muchísima relación con vigilar la atención en pacientes cardíacos que han sido ventilados o que son ventilados, ¿no? Y debemos nosotros cuidarlos, porque todo ruido, todo que provoque, toda causa que provoque estrés en el bebé, dolor en el bebé, va a perjudicar su corazón. Entonces, ¿cómo vigilamos nosotros el gasto cardíaco? A ver, alguien que me responda, a ver, son varios puntos que hemos tocado ya en otro módulo, pero a ver, hay que recordarlo. ¿Qué debemos vigilar en un gasto cardíaco? ¿Cómo nosotros podemos decir que el gasto cardíaco ha disminuido? Y es mucho más importante hoy que tocamos este tema de cardiopatía. A ver, alguien me ha escrito por allí. Ahí está quien me ha contestado. Susan Maida me dice la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el flujo urinario. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, ¿alguien más me puede responder? ¿Qué más? A ver, chicos, ¿están allí? ¿Qué más? Y fíjense, todos los que estamos en la unidad de cuidados intensivos tenemos que valorar este punto. No podemos dejar de pasar este punto. ¿Cómo yo entro y cuál es una de, digamos, una de las prioridades para valorar el gasto cardíaco, incluso cuando mi bebé está siendo ventilado? A ver, ¿cómo? A ver, vamos a ver, hay más respuestas por aquí. A ver, el pulso, la frecuencia cardíaca, la palidez, muy bien. El pulso débil, muy bien. Muy bien, el flujo urinario, exacto. Muy bien, están atentos. Es cierto eh, lo que me acaban de mencionar. A ver, vamos a borrar. Magistrina, ¿nos logra oír? Magistrina, por favor, vuelva a A compartir ver, un su momentito. ponencia. Sí, no se preocupe. ¿Ya? ¿Estamos de nuevo? Sí, sí, magistrina, ya está. Algo ha pasado por Sí, allí. sí, no se preocupe. Algo ha pasado. Mil No se, disculpas. no se Y preocupe. bueno, por favor, Eduardito, si se cae la señal, si hay algo, por favor, no dudes en interrumpirme, por favor, y me alertas para no continuar, ¿sí? Perfecto, Te voy a magistrina. agradecer muchísimo. Perfecto. Ok. Entonces, habíamos dicho de cómo nosotros vigilamos el gasto cardíaco a través de la frecuencia cardíaca, el control de la frecuencia cardíaca, el control de la presión arterial, los cambios de la piel, ¿no? Ya había mencionado uno de los compañeros también la palidez. ¿Qué más? El llenado capilar. ¿Qué más? La temperatura, ¿no? Y en la temperatura, ¿qué veremos? ¿No? Si hay frialdad distal, si hay hipotermia. ¿Qué más? También vigilaremos el color de la piel. Y precisamente en este tema de cardiopatías, ¿no? Cuando nace un bebé, lo primero que nosotros vemos es el color, ¿no? El color del bebé, ¿no? Si bien es cierto, en este proceso de adaptación probablemente tenga una leve cianosis,
pero vamos evaluando al transcurrir de los minutos, ¿no? No disminuye este color, ¿no? No se torna el bebé sonrosado, continúa cianótico, ¿no? Y podemos tener una alerta entonces aquí y podemos decir a lo mejor, este bebé probablemente tenga una cardiopatía. Además de muchos otros signos, ¿no? Que nosotros tenemos que valorar, ¿no? Antes tenemos que valorar, pues, la anamnesis, tenemos que valorar los factores de riesgo, ¿no? Que los factores de riesgo de la mamá, ¿no? La historia clínica de la mamá, ¿no? Y si la mamá ha tenido los cuidados en hacer el seguimiento de su embarazo, ¿no? Sus controles respectivos. Todo eso tenemos que ir valorando cuando nosotros tenemos a nuestro bebé en nuestras unidades. Y por último, el flujo urinario. Es muy importante que ustedes, compañeros, tengan a bien realizarlo. Más aún cuando hay bebés críticos, más aún cuando hay bebés en extrema prematurez, más aún cuando tengamos a un paciente cardíaco. Tenemos que valorar el flujo urinario a veces a horario, ¿no? Eh, de repente a las 3 horas, de repente a las 6 horas, de repente a las 12 horas también, ¿no? Sin necesidad que a lo mejor esté prescrito en las indicaciones, ¿no? Las indicaciones médicas. Nosotros tenemos que saber que este flujo urinario se tiene que hacer sí o sí, ¿no? Y tenemos que registrarlo en nuestro Cardex, ¿no? Eh, si nosotros en algún momento vemos, pues a las 3 horas vemos que no hay ninguna micción en el bebé, y a veces solamente ponemos 00 y dejamos pasar las 6 horas y continúa en 00, y cuando llega la tarde igual continúa en 00 y llega la noche y reportamos, ¿no? Este bebé no ha orinado, parece que hay un globo vesical, pero he tratado de hacer los masajitos, creo que he orinado un poquitito nada más. Imagínense, esto pasa, ¿no? Y entonces a veces los médicos están prácticamente en toda la confianza, ¿no? Y cuando llega el otro turno recién se da cuenta de que pues el bebé no ha orinado, ¿no? No ha miccionado, ¿no? Y entonces un jalón de orejas para todos nosotros, ¿no? ¿Cómo es posible que no hayamos controlado, por lo menos eh, vigilado y haber analizado por qué, ¿no? Acuérdense que todo este abordaje no solamente es propio de una nomenclatura, ¿no? Acordémonos que cuando trabajamos en la unidad de cuidados intensivos, el abordaje se tiene que hacer íntegro, ¿sí? ¿No? No podemos minimizar solamente un punto. Hoy aprendí esto y hoy solamente lo hago esto. Hoy reflexioné en esto y esto lo voy a hacer hoy. No, es en todo su conjunto, ¿sí? Bien, entonces justo les decía yo, al inicio, cómo nosotros podemos encontrar a estos bebés que nacen, ¿no? Con estas dificultades, con estas malformaciones, ¿no? Y este es nuestro punto, el del día de hoy, ¿no? Nuestro objetivo de la disertación, ¿no? Entonces, nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué una persona, por qué un bebito nace con una cardiopatía congénita? ¿No? Las cardiopatías congénitas, pues, son patologías frecuentes, como lo habíamos comentado al inicio, ¿no? A pesar de ser una afección bastante desconocida para la población en general, pero ¿por qué un bebé nace con una cardiopatía congénita? ¿No? El corazón, habíamos dicho, es el motor de nuestra vida. La formación de este órgano se produce durante las 8 primeras semanas, ¿no? Eso ya lo sabemos, durante las 8 primeras semanas de embarazo, ¿no?
un proceso que pasa por diversas fases, ¿no? Hasta que queda completamente terminado, ¿no? Terminado su desarrollo, ¿no? Durante este tiempo, ¿no? Si algo falla, ¿no? Es probable que se produzca una cardiopatía congénita, ¿no? Que pueda ser más compleja o leve, ¿no? En función de la anomalía que pueda presentar el corazón, ¿no? O los vasos sanguíneos también adyacentes a este. Entonces, los motivos concretos por los que algo falla eh, durante su desarrollo no están muy claros, ¿no? Sin embargo, está siendo clave el diagnóstico precoz, ¿no? De la cardiopatía congénita, que está permitiendo, pues, hoy en día mejorar el tratamiento desde el punto de vista clínico y disminuir las incidencias de las cardiopatías graves, ¿no? Entonces, cuanto antes se detecte la malformación, ¿no? Mejor se puede, pues, abordar su tratamiento, ¿no? Sobre todo en el caso de las cardiopatías graves, ¿no? Esto nos va a permitir y va a permitir a nosotros, incluso a la familia, a prácticamente estar preparados, ¿no? Eh, para que sepan qué tiene el bebé, ¿no? A qué se enfrentan ellos y qué decisiones además pueden tomar, ¿no? Contando con una información adecuada y precisa, ¿no? Es importante que los padres hoy por hoy utilicen herramientas, pero que realmente tengan, de alguna manera, esa información sea buena, sea veraz, ¿no? Un diagnóstico temprano posibilita, pues, un mejor control del embarazo, ¿no? Y que el parto, pues, pueda programarse en un centro especializado, ¿no? Que cuente con todas las opciones terapéuticas posibles, ¿no? Para estabilizar, pues, a este recién nacido, ¿no? Por el momento es casi, pues, imposible determinar por qué un bebito nace con una cardiopatía congénita, ¿no? Ya que pues existen, podríamos decir, varios factores que puedan causar esta afección. Es un ámbito pues que se sigue investigando, que se han identificado algunos agentes, ¿no? Que puedan considerarse como factores de riesgo, ¿no? Como enfermedades durante el embarazo, por ejemplo, algunas enfermedades que puedan dañar el corazón del feto, ¿no? Si la madre las contrae durante las primeras semanas de embarazo. Es en el caso, por ejemplo, de la rubiola, ¿no? Existen microorganismos como la toxoplasmosis, ¿no? Si ustedes recuerdan, el herpes también, o la sífilis, ¿no? Que también puede alterar el adecuado desarrollo de este embrión. Otro factor también predisponente? La diabetes, ¿no? La diabetes materna, la hipertensión, ¿no? Son otras dolencias pues que se están analizando también, ¿no? Porque si no se tratan de modo adecuado, ¿no? Pueden provocar ciertas anomalías pues en el corazón de nuestro bebito, ¿no? Eh, ¿Qué más? Pueden haber también causas genéticas que están vinculadas con estas mutaciones en los genes, ¿no? Y alteraciones en los cromosomas, ¿no? Algunos de los cuales, pues, pueden heredarse, ¿no? De la madre, ¿no? Síndrome, por ejemplo, como el síndrome de Down, que es el más conocido, ¿no? De las cardiopatías, el síndrome de Marfan, ¿no? El síndrome de Noonan o Turner, ¿no? Pueden estar pues asociados con estas anomalías cardíacas, ¿no? O malformaciones del corazón, ¿no? Y sus grandes vasos. No obstante, hay que tener pues en cuenta que hay muchas más factores, ¿no? Que ocasionan esas cardiopatías, ¿no?
existe una causa también multifactorial y por el momento no conocida, ¿no? Siento raro los casos, por ejemplo, ligados a una mutación genética concreta, ¿no? La posibilidad de transmisión a la descendencia o repetición de otro defecto congénito, por ejemplo, en un hijo, es en general baja, ¿no? Y oscila entre el 3 y 5%, nos dice la literatura, ¿no? Aunque pueden variar pues significativamente en función del tipo concreto de cardiopatía, ¿no? ¿Qué otro factor más condicionante a esta cardiopatía? Tenemos los medicamentos, ¿no? Existen determinados medicamentos pues que puedan alterar la formación correcta del feto, ¿no? Por lo que en el caso de que la madre lo use, eh, ¿no? Y probablemente si lo usa para determinado proceso de salud, debe estar valorado y supervisado también por un médico, ¿no? Entre los más conocidos están pues estos anticonvulsivantes, algunos ansiolíticos, ¿no? Y los fármacos compuestos por este elemento que es el litio, ¿no? El estado nutricional de la madre también juega un factor muy importante durante las primeras semanas de embarazo, ¿no? La falta de yodo, ¿no? Es lo que comúnmente nosotros conocemos, puede causar problemas también en el feto, ¿no? Por este motivo, las futuras mamás suelen pues controlar estas carencias con suplementos vitamínicos, ¿cierto? ¿No? No solamente vitaminas, sino también minerales, ¿no? El más conocido es pues el ácido fólico, ¿no? Compuesto de, compuesto pues que va a prevenir esta malformación del feto. Entonces, ¿qué más, no? Sustancias tóxicas, ¿no? También puede ser otro factor, ¿no? Las investigaciones confirman que el consumo de tabaco, por ejemplo, de drogas o bebidas alcohólicas representan también una serie amenaza, ¿no? Para la salud del bebé en su formación uterina, ¿no? Y por lo tanto, pues ponen igual en riesgo, ¿no? La función adecuada del corazón, ¿no? De nuestro bebito. Entonces, a pesar de que todos estos factores están identificados como posibles responsables de una cardiopatía congénita, entonces a menudo no se puede determinar una causa concreta en realidad que justifique la existencia de esta anomalía cardíaca. De allí, pues, que se sigue investigando sobre el origen de este tipo de afecciones, ¿no? Entonces, ¿cómo es el tratamiento de una cardiopatía congénita o de un tratamiento cardiológico, ¿no? El tratamiento va a depender, pues, del tipo de cardiopatía congénita que tenga nuestro bebé, ¿no? En la mayoría de los casos es necesario intervenir, ¿no? En el momento del alumbramiento y durante el desarrollo del niño, para, para corregir, ¿no? La función del corazón. Hoy por hoy se ha escuchado mucho de las operaciones intrauterinos, ¿no? Hay un médico muy conocido, no recuerdo, es un joven médico investigador que pues hace operaciones dentro del vientre materno, ¿no? Para de alguna manera ayudar a que este bebé nazca sin alguna complicación, ¿no? Que este lo haya observado a través de las ecografías, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Y a diferencia de lo que se venía ocurriendo pues hace muchísimos años, actualmente el 85% se dice, ¿no? De las personas llegan a la edad adulta cuando se maneja bien estas cardiopatías, ¿no? Y llevan una vida pues prácticamente normal, ¿no? Gracias a los procesos actualizados, ¿no? A los progresos técnicos también de diagnóstico y médico-quirúrgicos, ¿no? Entonces, en la actualidad, pues los avances en cirugía cardiovascular, como les mencionaba, las técnicas de circulación extracorpórea, también, por ejemplo, la monitorización de anestesia durante estos procedimientos y las mejoras, ¿no? En las unidades de cuidados intensivos, neonatales y pediátricos, ¿no? Están permitiéndonos, pues, a los profesionales sanitarios abordarlo de buena manera, ¿no? En buen ritmo, ¿no? Cada vez pues con más antelación y mejor, ¿no? Entonces se podrá manejar este proceso de la cardiopatía congénita
de muy buena manera, ¿no? Entonces, acá pues vemos esta fotografía de un bebito que están haciendo y pues ya los signos y por antecedentes, ya de ecografía, sabemos que este bebito tiene una cardiopatía, ¿no? Entonces, vamos a ver íntegramente, perdón, un ratito, vamos a poner esto más arribita. Bien, entonces vamos de lleno a esta introducción. El recién nacido se ve sometido a cambios extremos cuando sale al medio estable, a un medio de un medio termo estable en el que satisface por completo todas sus necesidades. Estamos hablando del vientre materno, ¿no? Allí el bebé prácticamente se satisface plenamente, ¿no? Entonces, pero esta salida del bebé va a tener pues una presión variable y va a requerir de modificaciones fisiológicas notables pues para su supervivencia, ¿no? Entonces hay que considerar la importancia de la transición de la circulación fetal placentaria a la respiración independiente, ¿no? Es muy importante también conocer, y ya en un módulo anterior, casi a inicios, hemos hablado mucho de esta circulación fetal, ¿no? Cómo el bebé depende de la mamá, ¿no? Para subsistir. Cuando el bebé ya sale, en buena hora si nuestro bebé nace bien, pero si no nace bien, estamos allí para contenerlo y para hacer de que todo ese proceso sea bien llevado. Eh, las primeras 24 horas de vida son críticas, ¿no? Para un bebito con una cardiopatía congénita. En este lapso pueden ocurrir, pues, dificultad respiratoria, insuficiencia circulatoria también. Entonces, la incidencia de cardiopatías congénitas se pueden estimar en 8 a 10 por cada 1000 recién nacidos vivos, ¿no? Siendo aproximadamente la mitad de ellos que presentará síntomas en el periodo neonatal. En el pasado, más de la tercera parte morían, ¿no? En la primera semana de vida y solo la mitad llegaban a ser examinados por un cardiólogo. Hoy en día se sabe que no, por toda esa apertura tecnológica y de conocimientos en estas áreas. En la actualidad, con los nuevos métodos de diagnóstico no invasivos, fundamentalmente la ecocardiografía Doppler, quien no conoce de este proceso, de este equipo, de este ecógrafo, ¿no? Nuevas técnicas de cuidado en las unidades de cuidado intensivo neonatal, ¿no? Y los avances en el tratamiento médico y quirúrgico van a disminuir en gran medida la mortalidad de estos recién nacidos, que se aproximan pues en un 10%, ¿no? Aprox, dice la literatura también, ¿no? El diagnóstico de esta cardiopatía, de estas cardiopatías, nos dicen de que pues existe dificultad en realidad en el diagnóstico de la cardiopatía congénita en el recién nacido, ¿no? Ya que la sintomatología cardíaca puede ser similar incluso a las patologías pulmonares e infecciosas. Entonces es muy importante nosotros valorar a nuestros bebés, a nuestros pacientes, desde el uso de la historia clínica de la madre. Incluso antes de que llegue a nuestro bebé a las unidades, ir preguntando a la unidad de maternidad, a la unidad de gineco, ver qué producto vamos a obtener, qué es lo que tiene, qué factores condicionantes tiene, cómo está la historia clínica de la mamá, ha hecho su control prenatal o no, ¿no? Y consideraciones especiales. ¿Está en tratamiento por algo? ¿Qué más de referencia importante tiene la mamá? ¿Sí? Entonces, las cardiopatías congénitas pues son malformaciones estructurales del corazón o los grandes vasos, ¿no? Que surgen durante el desarrollo fetal y causan pues un mal funcionamiento del corazón. La sospecha diagnóstica y tratamiento inicial. La forma de presentación de una cardiopatía congénita depende fundamentalmente del tipo y la gravedad de la lesión cardíaca, ¿no? De la caída de las resistencias pulmonares y del cierre del ducto arterioso, ¿no? ¿Quién no ha escuchado del ductus, no?
¿no? Decimos mucho en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Uy, no, se va a cerrar ese ductus, no podemos permitirlo, ¿no? El bebé se puede morir, hay que iniciarle de una vez su prostaglandina, sabemos decir eso, ¿verdad? Que hay que aperturar una vía periférica mientras tanto y bueno, ¿no? Y algunos optan por colocarle catéter venoso central o nuestro conocido PIC, ¿no? Que es nuestra bandera, ¿no? La enfermera de la enfermería. O los catéteres umbilicales, ¿no? Propiamente dicho, en un tratamiento inicial en nuestros prematuros, ¿no? Entonces, el objetivo principal del médico, del asistente, de nuestro colega, de nuestro compañero en la unidad crítica, ante una sospecha de cardiopatía, es establecer si esta es o no dependiente de ductos, ¿no? Pues el cierre de este va a ocasionar disminución severa del flujo pulmonar o sistémico y muchas veces la muerte, ¿no? Por lo que se debe evitar, por lo que debe evitarse, ¿no? Con el uso de este medicamento, ¿no? Que es la prostaglandina. Entonces, vamos a ver ahora la clasificación de estas cardiopatías congénitas. Tenemos que abordarlo. Perdonen de repente esto de la teoría, un poco engorrosa, ¿verdad? Pero les pido que presten atención, porque a partir de esto vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar detallando qué cuidados de enfermería vamos a abordar. Entonces se realizan por la referencia de la fisiopatología del ductus, ¿no? Ya lo estaba mencionando. Existen pues 3 tipos de cardiopatías, ¿no? Cardiopatías cianóticas, ductus dependiente, cardiopatías con bajo gasto, casi siempre dependientes también, y las cardiopatías con aumento del flujo pulmonar, no ductus dependientes. Entonces vamos a ver estas cardiopatías, la primera cardiopatía, las cardiopatías cianóticas, generalmente ductus dependientes, ¿no? La manifestación clínica más evidente es una importante cianosis, ¿no? Estos neonatos se encuentran confortablemente azules sin trabajo respiratorio a veces, ¿no? Nacen azulitos, pero no hay trabajo respiratorio, siendo esta situación a veces falsamente tranquilizante, ¿no? Nos hace sentir tranquilos, pero no realmente nos quiere enfrentar, ¿no? A esta patología. Pues el cierre del ductus arterioso origina hipoxemia y acidosis metabólica, ¿no? Que debe de tenerse en cuenta y evitarlo. Estos recién nacidos presentan pues registros de pulsosimetría generalmente inferiores a 75%. Se dividen también en cardiopatías con flujo pulmonar disminuido y cardiopatías con flujo pulmonar aumentado normal. Tenemos el segundo grupo de cardiopatías con hipoperfusión sistémica, ¿no? La característica principal en este grupo de pacientes es que tiene pues una mala perfusión periférica, ¿no? Esto es del bajo gasto cardíaco que tanto estamos hablando, ¿no? Definida por hallazgos como palidez, ¿no? Como pulsos débiles o no palpables, ¿no? Extremidades frías, dificultad respiratoria, oliguria o anuria, ¿no? Y acidosis metabólica por falta de oxigenación tisular. Fíjense ustedes cómo vamos abordando de lleno esta patología y por qué precisaba comentarles un poco los conceptos anteriores de qué implica si este bebé en sumo va a necesitar de un ventilador mecánico. Nosotros tenemos que cuidar a este bebé, cómo debemos vigilar y cómo debemos valorar toda esta sintomatología para no caer en error. Puede incluso provocar la muerte de nuestro bebé. ¿Qué tipos de cardiopatías tenemos en esta clasificación? Con perfusión de ductus dependiente y con hipoperfusión sistémica, no ductus dependiente. Y en la tercera clasificación de cardiopatías
con aumento de flujo pulmonar no ductus dependiente se van a diferenciar de las anteriores en que la cianosis y la hipoperfusión periférica no constituyen los hallazgos clínicos más relevantes, ¿no? En su mayor parte presentan pues dificultad respiratoria moderada a grave, ¿no? Taquimia con esfuerzo, ¿no? Con evidencia radiológica de aumento en la vascularización pulmonar. Su situación clínica no suele alcanzar los niveles de gravedad, ¿no? De las anteriores clasificaciones. Entonces, el diagnóstico diferencial con otros problemas pulmonares puede ser difícil, ¿no? Sin la ecocardio, ¿no? Es importante por eso en estas, a veces sí, pues nos irrumpe a veces en nuestro confort, en el ánimo de que no lo toquen mucho a nuestro bebé, pero a veces es importante que se coordine y se socialice este detalle porque es importante también para valorar mejor el diagnóstico. Un diagnóstico presuntivo que puede ser real, ¿no? Estos dos tipos de cardiopatías en esta tercera clasificación son las cardiopatías con aumento del flujo pulmonar y con aumento del flujo pulmonar y la mezcla, ¿no? La mezcla de estos flujos, ¿no? Entonces aquí tenemos un cuadro que está un poquito pálido, pero vamos a ver otra clasificación. Un momentito, a ver, aquí está. Fíjense ustedes, entre las cardiopatías congénitas, cardiopatías cianóticas de ductus dependientes, tenemos acá, perdón, un ratito, vamos a ver nuestro punto. Bien. Entonces, fíjense ustedes en las cardiopatías congénitas, tenemos a las cardiopatías cianóticas ductus dependientes, ¿no? Estas cardiopatías congénitas con flujo pulmonar disminuido tiene a todas estas patologías. Miren ustedes, no voy a especificar cada una porque ya les comentaba al inicio. Esto pues sería prácticamente hacer un diplomado específicamente de toda la cardiopatía, ¿no? De todo este proceso de especialidad, ¿no? Y el afán no es ese, simplemente es conocer, ¿no? Qué patologías se involucran en este complejo aspecto de la cardiopatía con flujo pulmonar disminuido. ¿Qué patologías tenemos acá? La más conocida que es la tetralogía de Fallot, ¿no? La atresia tricuspidia, ¿no? Sin transposición, con un CIB restrictiva o con estenosis pulmonar, ¿no? También tenemos una P con soplo intraventricular íntegro, una atresia pulmonar con una comunicación intraventricular, ¿no? Una estenosis pulmonar crítica, ¿no? Un ventrículo derecho de doble salida con estenosis pulmonar, anomalía de Einstein grave, que también lo hemos escuchado, ¿no? Pero, ¿cuál es la más conocida aquí? La que a veces tenemos esto a bien verlo, pues es la tetralogía de Fallot, ¿no? Rara vez sí, ¿no? Las estenosis pulmonares también, ¿no? Y las malformaciones de las cavidades, ¿no? Del corazón, ¿no? Y la otra clasificación con flujo pulmonar aumentado normal, tenemos acá la transposición de grandes vasos, de grandes arterias, y la transposición con defectos asociados al CIB, más la coartación de aorta, ¿no? Tenemos a la otra cardiopatía con bajo gasto casi siempre ductus dependiente, ¿no? Con perfusión sistémica de ductus dependiente, tenemos a la coartación de aorta, al síndrome de hipoplasia de cavidades izquierda, la estenosis aórtica crítica, tenemos al complejo de Shan, ¿no? Son múltiples este complejo que va hacia el lado izquierdo, ¿no? La interrupción del arco aórtico y en las patologías con hipoperfusión, perdón,
sistémica no ductus dependiente, tenemos a las miocardiopatías, a las miocarditis, a la coronaria anómala, a la taquicardia supraventricular y al bloqueo auriculoventricular completo. Miren en realidad toda la complejidad de patologías que puede tener un corazón, ¿no? Si nosotros nos mentalizamos simplemente que pues tenemos el corazón con 4 cavidades, que es lo normal, pero fíjense en todo su interior qué complejidad y cruces de todo hay. No solamente puede haber 4 cavidades, puede haber 3, pueden haber 2, a veces hasta solo 1. Y a veces esos bebés sobreviven por horas y a veces hasta semanas, ¿no? Y algunos ya pues dicen, no, definitivamente no es operable, no es quirúrgico, y pues esperemos solamente que el bebé eh, se vaya, ¿no? Entonces, tenemos acá a las cardiopatías con flujo pulmonar, perdón, la ortografía se me fue allí, con flujo pulmonar, no ductus dependiente, y aquí tenemos a estas patologías con aumento del flujo pulmonar, tenemos al conducto arterioso permanente, al CIB, al canal auriculoventricular completo, a la ventana ortopulmonar también. Tenemos acá la transposición de grandes vasos en las patologías con aumento del flujo pulmonar y mezcla, ¿no? Con un CIB grande, ¿no? Tenemos acá a esta patología de doble salida sin estenosis pulmonar, a la atresia tricuspidia, ¿no? Contraposición de grandes vasos y un CIB, al ventrículo único, fíjense aquí también lo que les mencionaba, sin estenosis pulmonar, al tronco arterioso, ¿no? Al retorno venoso pulmonar anómalo total. Fíjense ustedes toda la gama de patologías. No lo digo para asustarnos ni para complicarnos la vida, en verdad, solo para conocimiento, porque es necesario también que de alguna manera sepamos qué complejidad de patologías cardíacas existen y qué patologías a lo mejor son viables para que el bebé sea llevado tal vez mediante la ventilación y qué bebés no, ¿no? Entonces, estos compromisos eh, que tiene la malformación congénita cardíaca va a dar lugar pues a intervenciones nuestras, ¿no? Intervenciones de enfermería. Entonces, nosotros para efectivizar nuestras intervenciones vamos a evaluar, pues como decíamos al inicio, vamos a evaluar cuando nace nuestro bebé que el color de la piel del bebé, la temperatura, la perfusión periférica, ¿no? Acordémonos que la perfusión periférica normal es de 2 a 3 segundos, ¿sí? Hay que verificar los signos vitales de lo que ya habíamos hablado, ¿no? La presión arterial debe ser tomada, fíjense en el tema de cardiopatías, e incluso cuando el bebé está siendo ventilado, va a ser ventilado, vamos a tener que vigilar la presión arterial tomada en las 4 extremidades y de preferencia hacerlo cuando el recién nacido está calmado o dormido, ¿no? Cuando se verifica la presión arterial inicial, hay que hacerlo con 2 manguitos, ¿no? Una en la extremidad superior izquierda y la otra en la extremidad inferior izquierda. Hay que hacerlo de la misma forma en las otras extremidades derechas, ¿no? Es decir, en la extremidad superior derecha y en el miembro inferior derecho. Es importante utilizar el manguito correcto, ¿no? De acuerdo al peso y al tamaño del paciente, porque si no, no nos va a dar un dato real. Además, hay que tener en cuenta por qué. A veces decimos, pero ¿por qué le tengo que tomar cada 3 horas y está rotando los brazaletes para tomarle la presión? Esto es significativo porque si hay una diferencia de presiones de 10 milímetros de mercurio de presión, estamos prácticamente valorando que algo está pasando con el corazón de ese bebé. No es porque solamente a veces sí, pues nos fastidia, a veces estar controlando, ¿no? Estos bebitos, ¿no? Y en sumo también además pues tenemos a otros 3 o 4 bebitos tal vez que estamos vigilando, ¿no?
pero hay que darnos el tiempo, hay que organizarnos para poder entender cómo tenemos que abordar este punto. ¿Qué más tenemos como intervención de enfermería? Palpar los pulsos periféricos, ¿no? ¿Qué fundamentación tiene esto? Verificar las cualidades del pulso, si es débil, si es fuerte, si es asimétrico, si es ausente o galopante, ¿no? Estos parámetros van a permitir pues una evaluación del corazón y sus funciones, ¿sí? Entonces hay que también aprender, ¿no? Aprender a palpar estos pulsos periféricos que pues las compañeras de las unidades complejas del INCOR, ¿no? Lo manejan pues así, al dedillo, ¿no? Auscultación cardíaca. La auscultación cardíaca es muy importante, ¿no? Hay que evaluar los ruidos sistólicos y diastólicos, así como la presencia de soplos, ¿no? Es importante ver el tema de soplos porque esto nos va a dar lugar a tener estos ductus, ¿no? Estos ductus que nos va a llevar pues a atender la patología, ¿no? Cardíaca de nuestro bebé. ¿Qué más nosotros debemos tener en cuenta? La palpación del hígado, ¿no? ¿Por qué? Porque su agrandamiento puede ser indicativo de congestión cardíaca, ¿no? Cuanto más grande esté el hígado, hay más congestión a nivel cardíaco. Por eso es importante esa palpación, ¿no? Porque ustedes no han visto cuando el clínico se acerca a nuestro bebé, es lo primero que examina, ¿no? Y dice, uy, tiene un hígado demasiado grande. ¿Y qué nos dice a nosotros? Tengan cuidado con la posición, ¿no? Del bebé. Hay que observar los signos de insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Esta insuficiencia cardíaca congestiva pues, es un estado fisiopatológico en la cual una anormalidad en la función cardíaca es responsable en la insuficiencia del corazón, ¿no? Para bombear sangre de manera satisfactoria, para atender las necesidades del cuerpo, ¿no? Ocurre cuando hay sobrecarga en el funcionamiento cardíaco. Hay que observar la actividad del precordio también. Hay que hacer una evaluación del esfuerzo cardíaco. Hay que mantener el paciente en semifolia. Es muy importante esto porque esta posición va a eliminar la presión abdominal del diafragma, ¿no? Y facilitar la expansión pulmonar. Porque si nosotros lo tenemos, ¿no? Muy en horizontal, entonces va a haber esa presión abdominal y no vamos a, pues, a ayudar a que estos pulmones se expandan correctamente y ventile apropiadamente, ¿no? Muy importante también este punto. ¿Qué más? Hay que mantener al paciente calmado, es lo que decíamos y comentábamos al inicio, ¿no? Esto disminuye el consumo de oxígeno, la estabilidad hemodinámica y el trabajo del corazón ya comprometido, ¿no? Es muy importante este detalle, no hay que tener al bebé en lo posible sin llorar, hay que reunir las estrategias de contención, de salvaguardar el tema del compromiso del estímulo del sonido, ¿no? De los ruidos, de la luz. Es muy importante también esto, ¿no? Que ya todas nosotras conocemos cómo es el manejo de la contención, del neurodesarrollo de nuestro bebé, ¿no? Hay que mantener la temperatura corporal estable dentro de los parámetros normales, ¿no? Habíamos dicho que la hipotermia es uno de los puntos que nos va a llevar a ver cómo está nuestro bebé, ¿no? La hipotermia y la hipertermia alteran pues la perfusión periférica, ¿no? Llevando a vasoconstricción o vasodilatación periférica, alterando el volumen circulante, ¿no? Lo que aumenta las necesidades calóricas y de oxígeno, ¿no? Y da origen también a trastornos de equilibrio ácido-básico. Y bueno, tenemos dos intervenciones más de enfermería. Hay que instalar vías de acceso vascular, ¿no? Si bien es cierto, nosotros tenemos ventilando a nuestro bebé, ¿no? Que por alguna razón sí lo necesita. Acordémonos de nuestra clase anterior, de las clases iniciales. Es lo mismo, ¿no? Si un bebé
necesita realmente el de ventilación, lo tendremos que hacer, ¿no? Pero si no necesita, hay que utilizar esta ventilación no invasiva, ¿no? Pero a la par nosotros tenemos otros procesos que van a ayudar a que este proceso de cardiopatía mejore, ¿no? Estamos hablando de asegurar rápidamente una vía venosa permeable, ¿no? Para infusión parenteral. Estamos hablando de la prostaglandina, los inotropos, ¿no? Mientras se consigue la colocación de un catéter PIC o un catéter venoso central, ¿no? Los procedimientos suaves o precisos para atenuar el dolor es muy importante también, ¿no? Y repetimos en esta fundamentación, ¿no? El estrés puede alterar el aumento de la precarga cardíaca, así como la retención de la hidrosalina. Entonces, vemos acá la ventilación, ¿no? La ventilación mecánica versus las cardiopatías. Vamos a ver la hora. Ya terminamos con esta partecita. A ver, vamos a ver. Entonces decimos, ¿no? Que el sistema cardiocirculatorio y el pulmonar, pues, funcionan en estrecha interrelación, ¿no? La ventilación mecánica origina, pues, cambios en los volúmenes pulmonares, ¿no? Disminuye, además, los volúmenes de llenados cardíacos y altera las resistencias vasculares pulmonares. Aumenta las presiones intratorácicas, pues congénitas, ¿no? Pueden indicarse como soporte vital o bien con fines fisiológicos, ¿no? Es decir, este sistema cardiocirculatorio y el pulmonar, pues tiene que ver mucho con esta interrelación, ¿no? En la unidad de cardiopulmonar. La ventilación mecánica, como decíamos, origina cambios en los volúmenes pulmonares, ¿no? Alterando el tono del sistema nervioso autónomo y produciendo taquicardia o bradicardia, ¿no? Según esto, disminuye además los volúmenes de llenado cardíaco, ¿no? Y altera las resistencias, ¿no? ¿Qué resistencias son? Las resistencias vasculares pulmonares, ¿no? Por otra parte, va a aumentar las presiones también intratorácicas, ¿no? Que generalmente conduce a una disminución del retorno venoso, ¿no? A la aurícula derecha y a un aumento, pues, de la poscarga, ¿no? ¿De qué? Del ventrículo derecho, ¿no? Y a una disminución del llenado y de la poscarga del ventrículo izquierdo, ¿no? La contractibilidad miocárdica se verá reducida, pues, si disminuye el flujo coronario, ¿no? Sin embargo, en el caso de existir un fallo cardíaco, ¿no? La ventilación mecánica resulta especialmente beneficiosa, ¿no? Al corregir la hipoxia y la acidosis, ¿no? Reducir el trabajo de la musculatura respiratoria y ayudar a que al vaciamiento del ventrículo izquierdo. Por eso es importante la ventilación mecánica en estas cardiopatías, ¿no? Pueden indicarse como soporte vital o bien con fines fisiopatológicos, nos dice la literatura, ¿no? Para modificar los flujos pulmonares y el sistémico. En general, en el caso de hiperflujo pulmonar, por ejemplo, utilizaremos estrategias ventilatorias, ¿no? Encaminadas a aumentar o a incrementar las resistencias vasculares pulmonares, ¿no? Mediante el de presiones en la vía aérea alta, ¿no? E incluso mediante la administración de una FIO de menos de 21%, ¿no? En caso de un hipoflujo, ¿no? Se utilizarán, por ejemplo, las menores presiones, ¿no? Intratorácicas posibles, especialmente en el caso de hipertensión pulmonar, ¿no? Que además, pues, requerirá utilizar, pues, una elevada FIO2, ¿no? Sin embargo, pues, la ventilación mecánica no es inocua, pues, ¿no? Por lo que deberá retirarse de la forma más precoz posible, incluso ya en el propio quirófano, ¿no? Acordémonos que ya cuando el bebé entra a quirófano,
¿qué hacen los cirujanos, los especialistas? Al final de la cirugía, cuando el niño está estable y necesita mínimo soporte cardiovascular, ¿no? Cuando esto no sea posible, ¿no? Se realizará prontamente el destete o la extubación, ¿no? Esto se realiza pues en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Puesto que no existen unos criterios predictivos, ¿no? De éxito en el destete específico para un bebé con cardiopatía, ¿no? Se utilizaron entonces los habituales, ¿no? Digamos, los habituales procesos en la práctica clínica. Entonces, ¿qué nos indica en resumen estas apreciaciones? Es pues estos bebés puedan necesitar en una mecánica, tenemos que solamente asistirlos, como ya les comentaba, ayudando a la parte fisiopatológica, ¿no? A la parte de la fisiología estructural, ¿no? Estando ya en el quirófano, es que el bebé se estabilice y extubarlo inmediatamente, ¿no? Entonces, es importante que nosotros internalicemos esta situación en los bebés cardíacos y además pensemos que estas presiones que damos, ya imagínense, ya habíamos hablado de Magister Irina, ¿me oye? esa presión que aborda, ¿no? Y que aborda Magister Irina, ¿me logra escuchar? ¿Me logra oír? Se escucha un poco entrecortado, Magister. No sé si puede volver a compartir. Se escucha un poco entrecortado su audio. No se escucha muy bien, la última parte. ¿Usted me escucha bien? Esperemos unos segunditos a que la Magister Gina Casquero se vuelva a conectar. ¿Sí? Magister Gina, ¿me logra oír? Eh, por terminar sí, ya estamos. la disertación anterior, ¿no? Les mencionaba que hay que tener muchísimo cuidado en el tema del abordaje con estas cardiopatías, porque debemos vigilar bastante bien el tema de las presiones cuando estos bebés están bajo los ventiladores, además de todas las consideraciones que hemos ido hablando en estos módulos, del tema de efectivizar, de que no haya resistencia, ¿no? De tener en óptimo funcionamiento nuestros ventiladores, que todo el proceso de ventilación sea bien llevada, ¿no? Para que no, además de que ya ese corazoncito esté prácticamente lastimado, nosotros lo abordemos de muy mala manera, ¿no? Entonces, hasta aquí terminamos esta primera parte. Muchas gracias y disculpen la interferencia. Vamos enseguida, muy rapidito, a esta segunda parte que